Señores y señoras legisladoras, tengan ustedes muy buenas tardes. Les vamos a pedir silencio para dar inicio a esta sesión de la Asamblea General, que ha sido convocada a fin de rendir homenaje a la figura del señor contador Enrique Iglesias por su permanente apoyo a la promoción del desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. Queremos agradecer al homenajeado la posibilidad de tenerlo hoy aquí en este homenaje y vamos a pedir un gran aplauso para nuestro homenajeado. Dando inicio al homenaje, tiene la palabra el senador Sergio Botana. Muchas gracias, señora Presidente. Un homenaje al contador Enrique Iglesias es un homenaje al mejor Uruguay. Es un homenaje al país de puertas abiertas, al país que recibió al inmigrante y lo acogió como hijo igual que sus hijos. Es un homenaje al país de las oportunidades, al del progreso social obtenido a través de la educación pública. Es homenaje al mérito al trabajo y al ansia de progreso. Es homenaje al valor de las instituciones, al Uruguay internacional. Es un homenaje al pequeño país que juega de igual a igual con las grandes naciones del mundo. También es un homenaje a la sensibilidad por los que nunca son moda, por los viejos de este país. Iglesias es ese Uruguay, nacido en un pueblito de Asturias, Arancedo, con sus 233 habitantes, que vino de Urí en barco, con sus padres, con sacrificio en el viaje y con sacrificio en la vida, que vino a ser un uruguayo, que vino a ser un oriental, como él también lo siente, y que fue el mejor uruguayo, el mejor oriental, el mejor americano y el mejor iberoamericano. El viejo almacén de su padre le enseñó de limitaciones y le enseñó de sacrificios, del sacrificio propio y del sacrificio de sus padres. Le enseñó del valor del mérito en una sociedad que apreciaba el mérito. Brillante estudiante. En la facultad, mientras estudiaba, integró los equipos de investigaciones e investigó mientras era gerente de un banco privado, el viejo UBUR. Me enteré por Garcés, que está por ahí, es el creador de los grupos de viaje de facultad, no lo sabía. Cuando tenía apenas 28 años, el país lo encargó de la CIDE, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, el antecedente de la OPP, que fue lo que la OPP debió ser siempre y jamás volvió a ser. Inspirada en un acto de acercamiento de los Estados Unidos de Kennedy hacia América Latina, la Alianza para el Progreso, Estados Unidos se dio cuenta de que nadie es absoluto, de que toda su potencia no le bastaba para convencer. Habló de ayudar y pidió planificación. Y al Uruguay del gobierno blanco del 58 le gustó el desafío.
Se imaginarán que no por adulonería con los gringos, que en definitiva los blancos nunca la tuvimos. Fue contra nosotros que vinieron los marines en el 4, señora Presidente, y nosotros nunca le pedimos a ningún presidente americano ayuda para ir contra Hermanos de América. Nos gustó el hecho de diagnosticar el país, conocer sus datos y entenderlos juntos, pensar con mirada larga. Con la CIDE el Uruguay tuvo sus primeras cuentas nacionales, su primera matriz de insumo-producto, identificó cadenas productivas, fallas de mercado, rigideces de las políticas cambiarias, cuestiones estructurales que impedían el desarrollo. Discutió soluciones y las tradujo en proyectos de desarrollo productivo y de fortalecimiento institucional. A los productivos los inmortalizó el ministro de Ganadería del segundo gobierno blanco, Wilson Ferreira Aldunate. A los educativos, don Juan Pibel Devoto. La mirada de la CIDE no fue la de los gringos, fue la de Iglesias, la del estructuralismo latinoamericano, que se hacía camino como expresión propia. Esa fue la que adoptó Enrique Iglesias. No era por plata, era por nosotros. Las reformas se habían iniciado con la reforma monetaria y cambiaria de Assini y el doctor Mayo. Era bueno conocer el país y conocer sus estructuras y proyectar a largo plazo. Y mejor aún era hacerlo juntos. Algunos la calificaron peyorativamente. Entendían que el desarrollismo era simple reformismo, que era la manera que tenían las clases dominantes de dejar todo como está, de conservar el status quo. A las pruebas me remito. Por un lado, la revolución devino en dictadura para el pueblo cubano. Por el otro, las propuestas calificadas de reformistas, que no existe partido de izquierda en América que se anime a incluirlas en sus programas de gobierno. ¿Era reformista limitar la propiedad de la tierra? ¿Era reformista la nacionalización de la banca? Simplemente pregunto. Iglesias nunca confundió amabilidad con obsecuencia. Tampoco se dejó llevar por la estridencia. Fue firme y convencido. Esa CIDE fue cuidadosa de ser del Uruguay y no del gobierno. Tuvo a la universidad y a las instituciones más conservadoras. Tuvo a técnicos de todos los partidos y de todas las tendencias. Los respetó como técnicos y los hizo respetar y respetarse. Respetaron el gobierno y a la CIDE porque Iglesias instauró un clima de respeto político y de cariño por el Uruguay. La lista de los técnicos es preciosa. Don Daniel Hugo Martínez, don Juan Pibel Devoto, contador José María Pupo, que siempre va a estar donde esté su amigo Enrique, Germán Rama, Ana María Teja, Juan Pablo Terra, Alberto Tisnés, Raúl Trattenberg, Beck, José Claudio Williman, Bonsever, Servino. Estoy nombrando algunos. Danilo Astori, Celia Barbato, Bención, Alberto Bención, el contador Mario Bukele, Buxedas, Agustín Canesa, Curiel, el profesor Darriulá, Ariel Dabrié, Luis Faropa. Gente que ha dominado el pensamiento del Uruguay
hasta hoy, que influye hasta hoy, de un lado y del otro, de distintas tendencias. Propuso cosas formidables, las leyes de agua, de semillas, de forestación, las de praderas. Después vino la reforma naranja y nace el Banco Central. La búsqueda de la estabilidad en tiempos de inflación. Defender la moneda, que el debilitamiento de la moneda en el Uruguay era fenómeno nuevo para los uruguayos del peso fuerte, de las cuentas equilibradas, de la estabilidad institucional y social, del Uruguay generoso en el empleo, que producía y que exportaba, que hacía oír su voz potente en el concierto internacional porque tenía cuentas a favor en su Estado y con el exterior, que no andaba mendigando recursos a nadie. Ese era el país que se desplomaba. Se necesitaba conocimiento y liderazgo, se necesitaba energía y respeto. El país fue a buscar a Enrique Iglesias. Iglesias hizo un banco que es respetado hasta hoy, al que nunca ninguna turbulencia maculó. Y vaya si ha vivido tempestades. Más adelante vino el tiempo de la confirmación internacional de Enrique Iglesias. Se hizo cargo de la CEPAL. Tiempo de convulsiones sociales enormes, de surgimiento de movimientos. Tiempo de teorías. En Latinoamérica, la estructuralista con Previch o la de la dependencia con Cardoso y Faleto. La CEPAL nació, creció, vivió, se difundió y se hizo carne en el programa político la estructuralista. Iglesias la alimentó, pero no la dejó ser de confrontación. La concibió como una nueva construcción. De ese tiempo nos queda a muchos aquella anécdota del encuentro del después presidente Sanguinetti con Wilson Ferreira Aldunate en Santa Cruz de la Sierra. No hubo entendimiento, pero se comprendieron. Eso alumbró y facilitó el camino de la salida. Para los que éramos más rebeldes fue duro, pero bueno, era la cara de la verdad. Unos más idealistas, unos más prácticos. El diálogo siempre es positivo. En el 81 fue secretario de la Conferencia de Naciones Unidas sobre fuentes de energía nuevas y renovables. Aquí su vocación ambiental, de desarrollo inteligente, sostenible y sustentable. Cuando el Uruguay volvió a la vida institucional republicana, convocó al contador Enrique Iglesias. El país necesitaba vincularse con el mundo. El mejor de los puentes era Iglesias, inigualable. Era de otro partido, Sanguinetti lo convocó igual. Lo pidió. No lo precisaba el presidente, no lo precisaba el gobierno, lo necesitaba la patria. Iglesias estuvo. Recorrió los foros internacionales, tendió las manos a todos. Mantuvo las mejores relaciones con todos los países del mundo, con los que tenían democracias fuertes y con las que no las tenían, con todos, por respeto a los pueblos. Fue el tiempo en que nació aquello de la política de Estado en materia exterior, de lo cual éramos orgullosos todos los orientales. El Uruguay actuando como Uruguay, no en función de el partido gobierno circunstancial, no, en función del interés permanente, que es interés de los pueblos y no interés de los gobiernos, sosteniendo el derecho. Los pequeños tenemos que sostener mucho más el derecho. Es nuestro único amparo. Uruguay en ese sentido volvió a ser Uruguay. Presidió la reunión de ministros que dio origen a la ronda del GATT.
Después fue presidente del BID, el más recordado de todos. Capitalizó 2 veces, en los 2 periodos, al banco. Le dio capacidad de ser palanca del desarrollo. Lo metió en los grandes temas, en los de la infraestructura, de saneamiento, de escurrimiento pluvial, de erradicación de asentamientos, de mejora ambiental, de creación y utilización de las hidrovías, en los temas de las energías renovables. Y lo cambió, y esto es lindo decirlo, lo cambió con los mismos funcionarios con los que él subía todos los días por el mismo ascensor y comía en el mismo comedor. Después fue el tiempo en que Kofi Annan, en su carácter de secretario general de Naciones Unidas, lo nombró como miembro de la Comisión de Alto Nivel para evaluar las amenazas a la paz y a la seguridad mundiales. Por ahí, un poco más adelante, es el tiempo en que creó el grupo de contacto para ir a ayudar a Venezuela, a esa Venezuela de la que él cree que es el más americano de todos los pueblos del continente, tal vez por su situación geográfica, allí en la Unión de las Américas, y que entiende que no merece estar en la situación que está hoy y que hay que ayudar a su pueblo. Fue secretario de la Secretaría General Iberoamericana, porque hay que institucionalizar las relaciones entre los presidentes. No basta con acuerdos, no basta con encuentros. Hay que hacer las cosas en beneficio de los pueblos. Su último tiempo lo encontró trabajando por los veteranos. La Fundación Astur, hacerle sentir al veterano que sigue siendo útil, que puede volver a aportar. Los viveros, los grupos de canto, de teatro, las plazas de integración social y de actividad física, esa interacción en las cuales los jóvenes le enseñan informática a los más veteranos y los veteranos les enseñan de valores a los jóvenes, en un fenómeno de integración social que nosotros lo pudimos ver en Nuestra Melo, en el barrio Prieto, en el Leone, en el Tupambaé ese al que Iglesias concurre cada vez que tiene un rato libre, donde él quiere a la gente y la gente lo quiere a él. Enrique Iglesias es el inteligente observador y analista de los movimientos sociales mundiales. Es el creador de institucionalidad internacional para asegurar la paz y el trabajo en el mundo, para abrir economías y para abrir corazones. Es símbolo de convivencia entre hombres y con la naturaleza. Nos ha enseñado a decir las grandes verdades sin perder la elegancia, a no confundir sensibilidad popular con chabacanería. Nos ha enseñado que la inteligencia es el arma más formidable. Nos ha enseñado a ser orgullosos de pertenecer al continente más mestizo. Nos ha enseñado el valor de la constancia, el valor del conocimiento, el valor de la institucionalidad fuerte, el valor de la amistad, el valor de la memoria. En el nombre del Uruguay, gracias. En el nombre de América, de esta América Latina, gracias, contador Enrique Iglesias. Queremos destacar la presencia a nuestra derecha de los expresidentes doctor Julio María Sanguinetti y doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, la presencia del señor ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, del directorio en pleno del Banco Central, del director de la Oficina de Servicio Civil, del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del representante del BID en nuestro país y también de referentes de una multiplicidad de organizaciones, de las más diversas,
que fueron quienes propusieron a esta Asamblea General la posibilidad de hacer este evento, que obviamente ustedes entenderán que está haciendo bajo medidas de protocolo que nos rigen. Por eso hemos tenido que respetar la habilitación que se nos da de acuerdo a protocolo en las barras. Si no, ustedes imaginarán que hubiera sido muy difícil poder hacer ingresar a la cantidad de miembros de las respectivas instituciones, universidades, centros culturales, que hubiesen querido asistir en persona, pero bueno, conociendo las reglas de estos tiempos, pero queríamos dejar constancia en actas. Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Ope Pasqué. Muchas gracias, señora presidenta. La Asamblea General de la República Oriental del Uruguay rinde hoy homenaje de gratitud, de admiración y de afecto al contador Enrique Iglesias. Y el Partido Colorado participa con entusiasmo de ese homenaje. Esta Asamblea General, este ámbito legislativo supremo del Estado uruguayo, tiene, como sabemos todos, múltiples competencias, trata cuando le corresponde proyectos de ley. Es el ámbito donde se sostienen debates políticos, a veces político-históricos muy intensos, y es también quien discierne los honores públicos a los grandes servicios. Hoy hemos venido a rendir un honor público a la figura del contador Iglesias, así que no vamos a discutir ni trámites legislativos ni vamos a entrar en debate político. Yo quiero decir ante todo que el contador Enrique Iglesias es una gran persona honesta, sencilla, amable, cordial, que ha pasado por la vida, por una ya larga vida, sin que ninguna de esas notas se haya visto desmerecida por ninguno de sus actos. Llega hoy rodeado del afecto, de la admiración de muchísima gente que, como explicaba recién la señora presidenta, no está aquí porque nos rigen las limitaciones propias de los protocolos sanitarios en vigencia. Pero habría muchísima gente que querría estar hoy acá junto a Enrique Iglesias, que ha tenido una trayectoria que lo ha llevado por todos los países del mundo. Yo no sé si alguien hiciera la cuenta cuántos viajes a la Luna habría hecho Enrique Iglesias con tantas horas y tantos años de avión como ha acumulado a lo largo de su vida. Ha ocupado altísimos cargos, nacionales e internacionales, pero nunca estuvo demasiado lejos ni demasiado alto para que llegaran hasta él quienes solicitaron su ayuda, su consejo, su orientación o su apoyo. Enrique Iglesias ha sido para muchísima gente, para sus amigos y para otros que no eran sus amigos, pero igual acudieron a él, ha sido un buen samaritano. Y yo creo que ese título no lo honra menos que muchos otros que ha ganado y que se le han discernido a lo largo de su fecunda vida. Ha ocupado, como decía, muchísimos cargos. Se han señalado ya varios de ellos. Empezó muy joven, como todos sabemos, empezó su trayectoria en el sector privado como gerente de un banco, fue luego el titular de la inolvidable CIDE y fue, primer presidente del Banco Central del Uruguay y canciller de la República en un momento especialísimo de nuestra historia. Después de 12 años de dictadura, el país tenía que reincorporarse a la escena internacional y recuperar ese sitial de respeto y reconocimiento que históricamente había tenido, pero que, claro, después de 12 años de dictadura había perdido. Y se necesitaba una figura del talento y de la capacidad y del reconocimiento del que ya gozaba Enrique Iglesias para ubicar al país en esa dimensión que naturalmente le correspondía y que necesitaba ocupar. En la República lo llamó a su servicio y fue el canciller en el primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti. Fueron años aquellos intensísimos que demandaron enormes esfuerzos del gobierno de la República para reposicionar a Uruguay en la escena internacional. Fue muchísimo lo que se hizo, muchísimo lo que hizo
el canciller Iglesias muchísimo lo que se hizo, lo que hicieron quienes lo sucedieron en tan alto cargo. Podríamos detenernos señalando distintos logros de esos momentos tan importantes para el país. Señalo dos solamente. En el año 1986 tuvo lugar aquí el lanzamiento de la Ronda Uruguay del GATT, que culminó años más tarde con la formación de la Organización Mundial del Comercio. La figura de Iglesias fue naturalmente fundamental para que ocurrieran las cosas de esa manera. Y fue también en esos años cuando Uruguay estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China. Esa República Popular China que es hoy nuestro principal socio comercial y que es también una de las potencias que se disputan la hegemonía y los primeros lugares en el mundo, tanto desde el punto de vista económico como tecnológico como militar también. Uruguay tiene relaciones con la República Popular China desde 1988, porque aquel gobierno, con la actuación de Enrique Iglesias en la Cancillería, logró esa concreción de enorme importancia. Y permítame aquí, señora Presidenta, un breve recuerdo personal. En el año 1985, yo escribía con cierta frecuencia columnas en el diario El Día, y un día escribí, en octubre del año 85, que a mi juicio Uruguay tenía que establecer relaciones diplomáticas con China. No tenía ni idea del revuelo que se iba a armar. Hubo polémicas y discusiones de todo tipo. El tema dio muchísimo que hablar en aquellos años. Y un día, ya en el año 86, aquí en la Cámara de Diputados, en la media hora previa, un legislador de mi partido hizo una exposición tremendamente vehemente y enfática en contra de las relaciones con la República Popular China y en defensa del mantenimiento de las relaciones con Taiwán. Creo que no había pasado una hora cuando a mí me avisaron que me estaba llamando el canciller Iglesias. No había celulares en aquella época, no había WhatsApp. Venía la secretaria de bancada a avisar que había una llamada y uno salía a atender. Atiendo al canciller y me dice, habló fulano de tal y dijo tal y cual cosa. Comete una equivocación gravísima y tú tenés que contestarle esto y aquello. Y yo le pude decir, ministro, ya le contesté, porque habló en la media hora previa y yo le pedí a un compañero que me dejara el lugar y ya contesté todo eso. Bueno, muy bien, dice, no hay que dejar pasar una porque tenemos razón. Y yo quedé maravillado, porque digo, este hombre que estaba en medio de un torbellino de actividad, que estaba convocando a los cancilleres del mundo para venir acá a Punta del Este a lanzar una ronda Uruguay del GATT del que iban a resultar consecuencias importantísimas, que estaba actuando en distintos ámbitos simultáneamente, tenía tiempo para saber lo que ocurría en la media hora previa de una sesión ordinaria de la Cámara de Representantes y llamar a un diputado del gobierno para que dijera tal o cual cosa. Yo digo, ¿cómo hace Enrique Iglesias para estar en todo el tiempo? Bueno, los años siguientes aumentaron mi asombro y mi admiración por ese canciller. Recuerdo también, y esto es de las cosas que quizás se recuerdan menos, pero que sirven para ilustrar cómo Iglesias logró ese reposicionamiento del Uruguay en la escena internacional después de tantos años de ostracismo, que en 1987 visitó Uruguay el entonces canciller de la Unión Soviética, Eduard Shevardnadze. Estuvo un par de días aquí, estuvo en la Embajada Rusa, en la sede que todos conocemos allí en Boulevard España, y sorprendió a los uruguayos y al mundo porque cuando se congregó frente a la Embajada Rusa un grupo de judíos uruguayos que reclamaban por la suerte de sus paisanos en la Unión Soviética, el canciller Shevardnadze salió, habló con ellos, dijo, es mi obligación atenderlos si ustedes tienen algo que decirme, y fue una nota rarísima, destacadísima, que anunciaba lo que se venía en la Unión Soviética. Y Shevardnadze venía aquí porque el canciller era Enrique Iglesias. Son cosas que se olvidan, pero que nos devuelven en la dimensión de lo que fue aquella gestión luminosa de reposicionamiento del Uruguay en la escena internacional. Después tuvo Iglesias otras actividades y otros destinos, sabemos de sus varios periodos al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, luego la CEGIB, en fin, toda una intensísima trayectoria internacional que lo colmó de distinciones, de honores, donde desplegó su proficua actividad. Y siempre alternando esa actividad internacional con la visita al Uruguay, con la presencia en el Uruguay,
con la accesibilidad para los uruguayos que por una razón u otra querían escucharlo a veces en un almuerzo de ADM, querían escucharlo en una conversación mano a mano. Iglesias siempre abierto, siempre disponible, siempre dispuesto a escuchar, a atender y a ilustrar a sus compatriotas con su lúcida visión del mundo, con su comprensión de la circunstancia internacional y con su señalamiento siempre prudente, siempre amable, siempre bien orientado de los rumbos que a su juicio debía tomar el país. Y yo creo que todo esto, señora presidenta, toda esta trayectoria de Enrique Iglesias encarna lo que es una lección que nosotros no podemos perder de vista ni un instante, porque no podemos pensar al Uruguay fuera del mundo. No podemos sustraernos de ese entorno internacional que por un lado nos limita y por otro lado nos potencia. De afuera nos viene, sí, el petróleo y las subas del precio del petróleo, y de afuera nos vienen las tasas de interés internacionales, y de afuera nos vienen las drogas duras que tanto daño hacen, y de afuera nos vienen los virus que causan las pandemias. Pero de afuera nos viene también la posibilidad de vender nuestra producción para que nuestra economía crezca y nuestra gente viva mejor. De afuera nos vienen también la ciencia y la tecnología, las vacunas para curar las pandemias, de afuera viene Internet, de afuera viene todo aquello que necesitamos para que nuestra gente pueda vivir mejor en el Uruguay y nuestros jóvenes no tengan que irse a buscar otras oportunidades en otras tierras. Lo que tenemos que hacer nosotros es pensar al Uruguay en el mundo y encontrar los mejores caminos para aprovechar las oportunidades que el mundo nos ofrece y para precavernos de las amenazas que en el mundo existen también. Sería absurdo negarlo. Y en esa búsqueda que trata de discernir lo que nos conviene de lo que no nos conviene, que trata de adaptarnos con inteligencia a las circunstancias, debemos siempre preservar nuestra identidad y nuestros valores, la identidad de esta república democrática, respetuosa de los derechos humanos, que se reconoce a sí misma como un Estado de Derecho. A esos rasgos identitarios que definen al Uruguay ha sido siempre fiel Enrique Iglesias. En su trayectoria internacional no se le puede señalar ninguna claudicación, ninguna agachada en la defensa de estos valores. Ha pasado por cargos de relumbrón en el mundo entero, ha sido persona a la que han recurrido distintos secretarios generales de las Naciones Unidas, y la trayectoria de Iglesias desde el punto de vista de lo que son los valores que identifican al Uruguay como república democrática son absolutamente impecables. Entonces yo creo que esa fidelidad a los valores constitutivos de la propia identidad y esa adaptación lúcida al mundo al que no podemos negarnos, no es destino para el Uruguay el encierro, esa trayectoria de lúcida búsqueda de la inserción del Uruguay en el mundo es un legado inmarcesible que nos deja Enrique Iglesias y un ejemplo de lucidez y de coherencia en la defensa de los grandes valores a los que tenemos que ser fieles siempre. Por todo eso y por todo lo que ha hecho en beneficio del país, de los valores en los que creemos y de tanta gente que sin ser uruguaya, sin ser siquiera amiga de Iglesias, se acercó a él en distintos momentos de la vida y recibió su apoyo. Por todo eso, Enrique Iglesias, muchísimas gracias. Tiene la palabra el senador Guido Menini Ríos. Muchas gracias, señora presidenta. Hace unos años, allá por el año 2010, estando en Washington, en la ciudad de Washington, me topé con el edificio principal del Banco Interamericano de Desarrollo. En un edificio anexo al lado de varios pisos, el nombre del edificio era Contador Enrique Iglesias, lo cual me llamó a reflexionar de la importancia de ese personaje que conocíamos por haber ocupado distintos cargos en su juventud y sobre todo por su pasaje por la Cancillería del Uruguay en el primer gobierno luego del retorno a la democracia en 1985. El contador Iglesias, sin lugar a duda, tiene todas las características que debe tener un gran estadista, una sólida formación intelectual, una gran capacidad de diálogo, una disposición al liderazgo y a mirar el futuro antes que nada. Sin lugar a dudas, ha sido uno de los mayores y mejores embajadores que ha tenido no solo el Uruguay, sino toda
Iberoamérica. Pero yo quiero destacar la personalidad humilde y profundamente agradecida del contador Iglesias. Siempre ha contado la venida de su familia desde Asturias, donde él había nacido, en la extrema pobreza, venido de una España en crisis, en donde encontró aquí una comunidad abierta, afectuosa, receptiva. Fue en el barrio, fue en el colegio, donde él consolidó esas fuertes raíces uruguayas a las que siempre hizo mención, y siempre hizo mención a su disposición a devolverle al país lo que el país le dio con estudio y con trabajo. Contador Iglesias siempre estuvo apegado a la realidad, nunca se dejó llevar por facilismos ideológicos o por corrientes de opinión de moda. Fue siempre un gran estudioso de la realidad, siempre tratando de actualizarse, buscando el diálogo, buscando adelantarse al futuro. En los momentos de crispación siempre apostó por la política, por la salida política, por el diálogo entre empresarios y sindicatos, entre capital y el trabajo. En épocas que daba para un optimismo tal vez un poco exacerbado, la palabra de prudencia del contador Iglesias nunca faltó. Y en otras épocas, el estímulo, la confianza en que se iba a salir de las situaciones difíciles y apostando a evitar el desánimo. Él siempre confió y estuvo convencido en que los países de esta región eran capaces de tener un modelo propio, un modelo diferente, de no caer en la gobernanza de tecnócratas, de apostar o de considerar siempre los planes, la planificación para el desarrollo, el estudio de las estadísticas, la dinamización de la economía. Enrique Iglesias se forma intelectual y profesionalmente en nuestra Universidad de la República y desde ella se proyecta primero en el ámbito nacional para luego hacerlo en lo internacional, integrando el Instituto de Economía de la Universidad. Como fue dicho, el surgimiento de la Alianza para el Progreso que promueve el presidente Kennedy lanza la idea de una política de apoyo al desarrollo económico, que es la base de un plan que pretende permitir preparar proyectos específicos de desarrollo económico y social, que pudieran ser financiados por el Banco Mundial o por el BID o por la AID de los Estados Unidos. Influido por el pensamiento cepalino y por la planificación francesa, así como por su maestro, Luis Faropa, keynesiano de filiación colorada y primer director de la OPP en 1967, Iglesias dirige el Plan de Desarrollo de la CIDE, idea integradora que se pretendía tuviera el apoyo de la comunidad a través de los partidos políticos, pero también podrían contar con el apoyo de empresas y de los sindicatos. El contador Iglesias, al recuperarse la normalidad institucional, como fue dicho, asume como canciller de la República, ayudando al país a reinsertarse en la economía y en la política internacional con un gobierno con credenciales legítimas, reiniciándose el diálogo con Argentina y Brasil, que también recuperaban su institucionalidad. En la década de los 90 asume la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, debiendo afrontar el problema del endeudamiento externo. Se conforma el Consenso de Washington
y se generan soluciones como el llamado Plan Brady para reducir la deuda a través del mercado. Al igual que el célebre abogado y economista chileno Felipe Herrera, primer presidente del BID, Iglesias contribuyó a la consolidación de un sistema multilateral sin perder de vista su pertenencia a América Latina, a partir de una concepción que articulara desarrollismo y nacionalismo integrador, que forjó en el BID y en la CEPAL. Demostró gran preocupación por contribuir a la solución de los problemas creados por las fallas en la arquitectura global financiera. Las nuevas condiciones de la segunda globalización generaron demandas nuevas para las políticas e Iglesias protagonizó el arduo aprendizaje que tuvo América Latina. Asimilar el hecho de que en una economía abierta las políticas macroeconómicas equivocadas se castigan sin piedad y de esta forma apoyó a las economías en tiempos difíciles. También advirtió que las reformas se toparían con el viejo problema de reconciliar la eficiencia económica con la justicia social, y estaba en lo cierto, porque una de las mayores críticas al consenso de Washington fue la poca atención a los problemas distributivos y de la inclusión social. Esto se plasmó en los diversos programas que instituyó el organismo, como los de promoción de la salud y de la educación. Por último, desde la Secretaría General Iberoamericana y de la Fundación Astur, de su Fundación Astur, ha reivindicado el legado hispanoamericano, teniendo en cuenta que este continente, que puede considerarse pobre en algunos aspectos, pero rico en una cultura que constituye no solo la construcción del espíritu, sino también un importante instrumento para el desarrollo económico y social, desarrollándose así las llamadas industrias culturales. Enrique Iglesias ha reconocido la enorme riqueza cultural en América Latina, que parte de la riqueza de las culturas indígenas y luego se desarrolla con los aportes que vinieron de Europa y de otras partes del mundo. Iglesias ha reconocido también ser católico y en calidad de tal ha actuado de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia. Al prologar la obra póstuma de Alberto Metol Ferré, Los Estados Continentales y el Mercosur, nuestro homenajeado expresa: en los momentos que estamos viviendo, ya entrada la segunda década del siglo XXI, proliferan movimientos de integración de geometría diversas y da lugar a la duda si algunos de ellos son más fuerzas centrífugas que procesos de acercamiento continental, por lo que esta suerte de manual, refiriéndose al libro de Metol, es una ayuda preciosa para pensar el presente. Y luego agrega: el comercio que se desarrollaba hasta la independencia desde cada punto de América y de la metrópoli no dispone de rutas formadas para establecerse entre sí. Los ejércitos de liberación, los terratenientes y los criollos deseosos de tierra y poder dieron base a los caudillos que extendieron sus dominios hasta donde las armas podían llegar. Faltó, pues, esta primer política de intereses económicos maduros que sustentaran un proyecto desencadenador del potencial que tiene la identidad histórica cultural de nuestros pueblos. Hoy, los factores económicos crean la necesidad de cohesión, de reunificación. Sin grandes espacios económicos y mercados comunes,
no podremos tener la altura internacional y el grado de desarrollo que deseamos. Y esto es una realidad política tanto como económica. También agrega, la integración clama por un pensamiento político latinoamericano sustantivo, que comience por identificar a los centros reales de poder que puedan articular prioridades y estrategias. Y precisa nuestro homenajeado, la respuesta de Metol Ferré no deja lugar a dudas. El centro articulador es el Mercosur. La prolongada actuación de Enrique Iglesias puede reflejarse perfectamente en las palabras de José Enrique Rodó al repatriarse los restos de Juan Carlos Gómez en 1905. Decía, bien podemos decir que hay algo aún más alto que la idea de la patria, y es la idea de América concebida como una gran e imperecedera unidad. O bien, tener presentes los dichos de Juan Zorrilla de San Martín, que al festejarse el centenario de la independencia de Chile, señala en el Congreso de dicho país: yo creí siempre que en la América nuestra no era posible hablar de muchas patrias, sino de una patria grande y única. Cabe levantar sobre la patria nacional que los niños de hoy, los hombres del futuro, preguntados cuál es el nombre de su patria, no contesten con el nombre de Brasil, ni con el nombre de Chile, ni con el de México, porque contesten con el nombre de América. O bien digamos, como mucho antes expresó el general José de San Martín en carta a su amigo Tomás Guido, mi país es América. La balcanización de Hispanoamérica y la existencia de intereses egoístas generados en nuestro continente, muchas veces estimulados por intereses foráneos, es una realidad que ha percibido perfectamente nuestro homenajeado. Es así, en tanto a la inserción internacional del Uruguay, que Iglesias ha declarado que el país enfrentará el desafío de un mundo que puede ser más cerrado que el actual en términos comerciales, y en este marco de posible desencuentro entre China y Estados Unidos, ha recomendado que seamos líderes en tratar de sostener el edificio multilateral. En lo regional, ha defendido al Mercosur, reconociendo los momentos difíciles por los que pasa el mismo y la necesidad de mantener una relación orgánica y dinámica con los países vecinos, negociando sin desfallecer para superar los problemas puntuales en un contexto en el que debemos convivir. En lo político, el contador Iglesias ha defendido siempre el papel de los partidos políticos, sosteniendo que una democracia sin partidos políticos es muy difícil que funcione. En lo que hace a la relación entre el Estado y el mercado, nuestro homenajeado ha sostenido que para que haya un mercado triunfante debe haber un Estado presente. En tal sentido, ha dicho que en nuestro país el Estado ha sido un gran constructor de esa sociedad y el mercado es un gran movilizador que tiene que avanzar para profundizar en un crecimiento cada vez más dinámico. En dicho sentido, Iglesias ha sostenido que el Uruguay precisará tener más mercado, pero también más Estado, ya que en lo futuro deberá enfrentar desafíos que reclaman la acción estatal y será necesario que el país tenga capacidad de diálogo entre el Estado, las empresas y los sectores sociales. Finalmente, en materia de relaciones internacionales, Iglesias ha destacado siempre la tradición respetable del país y la activa participación del Uruguay en la creación de las Naciones Unidas, el Mercosur, el GATT y la OMC.
Por todo lo dicho, creo que el país tiene una gran deuda con el contador Enrique Iglesias y solo nos cabe a todos quienes representamos al pueblo uruguayo decirle muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Iván Posada. Muchas gracias, señora presidenta. En nombre del Partido Independiente queremos adherir a este merecido y justificado reconocimiento que nosotros, integrantes de la Asamblea General, en nombre de la República, le tributamos al contador Enrique Iglesias. No es esta la primera vez que en un ámbito legislativo se realiza un homenaje de estas características al contador Enrique Iglesias. Recuerdo que en marzo del 2006, a instancias del diputado Jaime Mario Trovo, la Cámara de Diputados tributó un homenaje al contador Enrique Iglesias. La actuación pública de Enrique Iglesias constituye un verdadero paradigma de lo que es entender la causa pública como una causa de amor a nuestra sociedad, de amor a nuestros semejantes, de compromiso con una sociedad, porque los largos años en que se ha desempeñado en los distintos ámbitos que han sido reseñados en las intervenciones que me precedieron, dan perfecta cuenta de que ha tenido una larga trayectoria con vocación de servicio público, siempre pensando en el bienestar de toda la ciudadanía. Enrique Iglesias es un uruguayo por decisión propia. Tiene en cierta forma el valor de haber decidido ser uruguayo cuando por su nacimiento en Asturias, tenía la opción de ser ciudadano español. Y en esa oportunidad a la que hice referencia, el propio Enrique Iglesias decía: me hizo uruguayo el barrio montevideano, poderoso crisol de integración social. Me hicieron uruguayo el almacén de mi padre, la escuela, el liceo público, la Universidad de la República. En el barrio y en la escuela aprendí a ser uruguayo y a hacer de este país mi patria, abrazando casi sin darme cuenta los grandes activos republicanos del país: el amor por la libertad, por la paz, por la vocación solidaria entre la gente y por todas las puertas abiertas a todos. Creo que esta decisión de ser uruguayo, que claramente significa reafirmar una vocación, es también algo que nos orgullece a todos nosotros. Porque cuando Enrique Iglesias, a lo largo de toda su vida, ha reflexionado o hablado en distintos foros internacionales, sentimos siempre que allí había una voz uruguaya dispuesta a trazar y a generar los caminos para el entendimiento y, sobre todo, para el desarrollo, el verdadero desarrollo social y económico de nuestra América. Porque ese compromiso del que hablábamos con Uruguay también lo ha manifestado con toda esta América Latina. Desde sus años en la CEPAL, en toda su trayectoria como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cargo como secretario general de la Conferencia Iberoamericana, creo que todos realmente debemos sentirnos reconfortados y identificados con una gestión pública como la mencionada.
Sin embargo, en nuestra opinión, este homenaje no estaría completo si no trajéramos a colación algunas de las reflexiones que hacía Enrique Iglesias hace ya varios años en las sextas jornadas de economía realizadas por la Facultad de Ciencias Económicas. Allí, el contador Iglesias aportó una serie de claves para el debate que necesariamente nos tenemos que dar los uruguayos y también, por cierto, los latinoamericanos. Un debate sin ideologismos, un debate que nos permita analizar las experiencias pasadas para tratar de establecer el verdadero rumbo, como allí se plantea, corrigiendo los errores del pasado en lo que claramente han sido etapas por las que ha transcurrido la vida de nuestro país. Errores que es tiempo de revisar, desde las épocas del voluntarismo de los años 60 a la época actual, pasando por el consenso de Washington, que indudablemente fue una vuelta a los conceptos neoliberales. Lo expresado por el contador Iglesias constituye las bases para plantearnos lo que él llama el paradigma incremental, que en todo caso sigue siendo el verdadero desafío para nuestro país. En palabras de Enrique Iglesias, el paradigma incremental parte un poco de la evaluación del pasado y hay tres frentes que diría que vamos a estar demandando para repensar el quehacer. El primero es la gestión macroeconómica con vocación social. Se han hecho avances en materia de gestión macroeconómica. Creo que de alguna forma esa gestión macroeconómica debe tener algo más que la estabilidad. Tiene que ayudar a reducir las vulnerabilidades, especialmente en materia de ahorro y exportaciones. Tiene que ayudar a poder identificar en los países programas anticíclicos. No los tenemos, estamos discutiendo, y hacía referencia a la discusión como presidente del BID, en Washington con el Fondo Monetario Internacional, el famoso tema de cómo computar las inversiones en infraestructura, porque es una de las formas de hacer anticíclico el proceso de cambio, que es el otro tema importante. Otro elemento de la economía sobre orientación social es cómo hacer para refocalizar el gasto social. Este es un tema fundamental, porque uno de los puntales fundamentales que hay hoy en día en América Latina respecto del desencanto es que no llegan a la gente los procesos de cambio. El segundo frente es la relación Estado-mercado, un tema que ha estado presente desde siempre. Cuando uno ve lo que está pasando hoy en el mundo, evidentemente que el mercado es un tema muy importante. Se ha demostrado que es un gran asignador de recursos, creativo de la reiteración de oportunidades, pero tiene que haber un Estado presente. El Estado tiene que estar presente. No es el Estado de los 60 o 70, es otro Estado, un Estado con intervenciones inteligentes que permitan descubrir las asociaciones que corresponde con el sector privado, pero también un sistema regulatorio que permita, entre otras cosas, hacer frente a los intereses corporativos que en las democracias son muy poderosos y limitan muchas veces la acción y la gestión pública. En el tercer frente de esa revisión de paradigma incremental es la inserción internacional. Los próximos meses, en los próximos años, este país y toda América Latina van a tener que tomar decisiones que de alguna manera van a marcar la historia de nuestros países por décadas. Es la inserción internacional. Aquí, decía Iglesias, quiero decir lo que siempre creí y sigo creyendo. Creo que la integración regional es un elemento fundamental dentro de nuestras estrategias. En estas reflexiones están las bases de una discusión que tenemos que dar todos los uruguayos.
pero la responsabilidad corresponde, sin ninguna duda, a quienes somos dirigentes políticos. Eso es parte del debate que tenemos que asumir. Y entonces, el mejor homenaje que podemos hacer a Enrique Iglesias no es solo el reconocimiento al hombre público, sino también el homenaje a la inteligencia de quien, a lo largo de su vida, ha sabido ir recogiendo las experiencias y plantearse los objetivos para que nuestros países, los países americanos, podamos trazar un derrotero de crecimiento y desarrollo. Quiero ir culminando, señora presidenta, con una referencia expresa a la forma, a las palabras con que Enrique Iglesias culminaba aquella intervención que hizo en oportunidad de ese homenaje que le tributó la Cámara de Diputados en marzo del 2006. Decía: esta identidad, en última instancia, ha sido y seguirá siendo producto de nuestra educación. En el fondo, este acto es un homenaje a la educación de este país, aquella que visualizó Varela cuando, con 23 años y desde una institución que llamaríamos una organización no gubernamental, dijo: la educación, en verdad, es lo que nos falta, pero una educación para todos, sin distinción de clases, para iluminar la conciencia oscurecida del pueblo. Una educación que nos permita formar al niño para ser hombre y al hombre para ser ciudadano. Para instituir la república, lo primero es formar los republicanos. Para crear el gobierno del pueblo, lo primero es despertar y llamar a la vida activa al pueblo mismo. Para hacer que la opinión pública sea soberana, lo primero es formar a la opinión pública. Y todas las grandes necesidades de las democracias, todas las exigencias de la República, solo tienen un medio posible de realización: educar, educar, siempre educar. Es a esta tradición, decía Enrique Iglesias, y a estos valores que yo refiero este homenaje que ustedes me brindan. En el fondo, es a esta cultura y a estas tradiciones que se están homenajeando. Muchas gracias. La mesa quiere brevemente comentarles que en ambos balcones, acompañando al contador Enrique Iglesias, se encuentran Carlos Teneri, Ricardo Pascale, Graciela Sara Catañi, César Guillermo Iglesias, Juan José Tacone, José María Pupo, Cecilia Iglesias, Adriana Iglesias, Cecilia Figueira, Belela Herrera y Cecilia Gari. Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Daniel Peña. Es verdad, presidenta, que hoy siento que corremos el riesgo, como decía el escritor italiano Edmondo de Amici, de adornar con palabras superfluas una grandeza tan manifiesta. Pero para quienes tenemos un origen wilsonista, es inevitable sentirnos obligados a reconocer a Enrique Iglesias la fidelidad a ciertos principios que ha practicado y defendido y cuyo origen podemos reconocer y compartir. Hace poco, en ocasión de haber sido homenajeado por el Centro de Estudio de la Realidad Económica y Social, Enrique Iglesias hizo algunas afirmaciones de las cuales quiero destacar, sobre todo el énfasis que puso en el rol que debe cumplir el Estado. Iglesias dijo que Uruguay necesitará más mercado, pero también más Estado. Y lo dijo ante el surgimiento de fenómenos nuevos, tales como el cambio climático, las transformaciones en el plano de la educación
y en el de las relaciones laborales en este punto pospandemia. Por lo cual me interesa afirmar que no estamos destacando una figura que solamente exhibe un gran camino recorrido, admirable trayectoria desplegada en el plano nacional e internacional, sino que además estamos frente a una persona que nos señala los desafíos que nos plantea el presente y el futuro. Un presente que se ha vuelto muy complejo y un futuro que a veces parece absolutamente impredecible. Por eso entiendo que hay que rescatar no solamente la figura y la historia de Enrique Iglesias, sino también prestarle atención ahora mismo y escuchar sus opiniones respecto al tiempo que nos toca vivir y analizar su visión de este presente, analizando las alternativas que propone en función del futuro inmediato, tanto para el país como para la región. Y en esa noción, señora Presidente, de un Estado presente para fortalecer el mercado, de un Estado presente para asegurar la libertad, de un Estado presente para generar oportunidades, entiendo yo, una definición fundamental para nuestros tiempos y una misión que no podemos dejar pasar. Los que avanzamos, abrazamos determinados principios y banderas, los que reconocemos nuestra vida a partir de la vocación a favor del progreso, del avance y el desarrollo de nuestro pueblo, tenemos en Enrique Iglesias un referente indispensable, a un protagonista lúcido, atento a la realidad, dispuesto a seguir aportando, por lo cual entiendo que el mejor homenaje es el de reconocerlo como alguien que ha sido capaz de entender los problemas y de plantar soluciones. Como siempre, pensando en la aplicación de herramientas eficaces para lograr el bienestar y fortalecer la democracia. Quiero terminar citando aquí al prestigioso pensador y profesor de ética Ruggiero Frondizi, señalando que los valores no existen por sí mismos, sino que necesitan un depositario en quien afirmarse y encarnar. Y es justamente Enrique Iglesias, sin duda, fiel depositario de los valores más sólidos que nos representan. Muchas gracias, Enrique. Culminando la lista de oradores, tiene la palabra el senador Mario Vergara. Muchas gracias, señora presidenta. El Frente Amplio se suma con respeto, con admiración, con emoción a este homenaje a Enrique Iglesias. Generalmente, cuando nos referimos a la persona del contador Enrique Iglesias, solemos hacer foco en sus múltiples cargos nacionales e internacionales, de primer nivel todos, y con unánime apoyo, así como los importantes reconocimientos que ha cosechado a nivel institucional, académico y personal. Un hombre que donde ha estado ha dejado una huella de amabilidad, de corrección y de nivel intelectual, que enaltece a nuestro país. Gracias a él nos hemos sentido enormes como uruguayos. Sin embargo, hoy nos gustaría recordar lo que hubo antes de todo eso, y que seguramente fue el fermento, porque creo que la peripecia del ser humano Enrique Iglesias es un símbolo del Uruguay, del mejor Uruguay, del que todos queremos. Para eso me detengo en la imagen de un niño de 3 años que, aferrado fuertemente a la mano de su madre, de su santa madre, como dice él, se subió a un barco para cruzar el océano. Atrás quedaba su pueblito de Arancedo, en su Asturias natal, pueblito que hoy luce orgulloso una calle con su nombre. Venía al encuentro de su padre, a quien prácticamente no conocía, porque se había venido antes en busca de un mejor futuro para la familia que ahora se podía reunir. Y así llegó a la esquina de Guaycurú y Vilar de Bo, al pequeño almacén que había instalado su padre, y allí creció él y su familia con su nuevo hermano. Cuando se le pregunta a Enrique por uno de los primeros recuerdos que tiene de su llegada a nuestro país, él recuerda algo que todavía lo y nos emociona.
La costumbre de los Reyes Magos no existía en Arancedo y tampoco en su familia. Sin embargo, en su primer 6 de enero en nuestro país, un vecino, que aún no sabe quién es, le dejó en la puerta de su casa un balde con una palita de playa. Y Enrique suele decir que para él eso es el Uruguay. Un Uruguay en el que la gente de todos lados era bien recibida. Su familia vecina, libaneses ellos, y allí surge una amistad que mantiene hasta hoy con la familia de la inolvidable That's Fair. Después vendría la escuela, el liceo, el preparatorio en el Yaba y la Facultad de Ciencias Económicas. Pero en esa casa de los Iglesias se estudiaba y se trabajaba, y el futuro contador atendía al almacén al tiempo que estudiaba. Y los vecinos que lo querían y sabían de su esfuerzo, cuando llegaban a comprar, si lo veían estudiando, se iban para no interrumpirlo. Claro que eso le valía después el rezongo paterno, cuando los vecinos le contaban que no habían querido molestar a Enriquito. El joven universitario precozmente se vinculó a todo el movimiento cultural montevideano, hasta incursionó en el teatro independiente de la mano de sus amigas, las Fair. Todos sabemos de su afición por la lírica que domina en cada nota y por el arte en general, pero a él le preocupaba el país y el tiempo que ya estaba dando clases en facultad a alumnos que también después ocuparon importantes cargos de gobierno, comienza a pensar en saber realmente en qué país estaba. Surge esa maravillosa gesta que fue la CIDE. Por primera vez el Uruguay fue relevado de punta a punta en cada rubro clave para diseñar políticas que permitieran una institucionalidad fuerte y diera expansión al desarrollo. Y así surge en el Banco Central del Uruguay, la Oficina de Planeamiento del Presupuesto, el Banco de Previsión Social. Enrique fue el artífice de esa experiencia de diálogo y construcción con personas provenientes de las más diversas corrientes de pensamiento. Luego de una conducción interina presidida por el doctor Daniel Hugo Martins, Enrique se convierte en el primer presidente formal del Banco Central, iniciando una construcción institucional a partir del desprendimiento del Departamento de Emisión de Moneda del Banco de la República. La creación de un Banco Central en Uruguay es tardía, y recuerdo a Enrique explicando que eso se debía al prestigio que anteriormente tenía el BROU. Cuando esa credibilidad tuvo flaquezas en el marco de la crisis bancaria de 1965, es que se plantea seguir el camino que habían marcado ya muchos países en América Latina y el mundo varias décadas atrás. Y así condujo el arranque de la autoridad monetaria y financiera del país, apoyado por aquella jurídica de oro, integrada por Carlos Maggi, por José Corseñac y por Rodríguez Ituño, entre otros. La vida y sus méritos lo llevaron a ser un joven secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, influenciado por las ideas de Raúl Prebisch. En esta etapa de su vida en Santiago de Chile, la de Enrique no es solo una peripecia profesional e institucional, sino una experiencia que selló su profundo compromiso por la democracia y por la vida humana. Inmediatamente después del golpe de Estado, impidió que miembros del ejército pinochetista ingresaran a la sede de CEPAL y convenció a las autoridades de las Naciones Unidas para no cerrar la misma. En varias oportunidades ayudó a salvar vidas de chilenos y uruguayos que corrían serios riesgos, ya sea amparándolos en la sede o llevándolos a embajadas en el baúl de su automóvil. Uno se emociona al conocer esas historias, cuando tenemos el privilegio de escuchar estos diálogos entre Enrique y nuestra amiga en común, la querida Belela Herrera, que también nos acompaña hoy desde el palco, otro símbolo de la lucha por la vida y los derechos humanos. En el retorno a la democracia en nuestro país, Enrique acepta generosamente el rol de canciller. Era un impulso más a la reconquistada institucionalidad.
A ella aportó su prestigio y su experiencia, en un contexto en el que el país debía reinsertarse en el mundo, y en esa labor tuvo la visión de impulsar y lograr el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, un hito mayor que aquilatamos enormemente a ojos vista 35 años después. Su enfoque de inserción externa y del comercio mundial le permitió jugar roles relevantes en el debate y las instituciones globales sobre el tema. No por casualidad, la famosa Ronda Uruguay del GATT, antesala de la Organización Mundial de Comercio, tuvo lugar en nuestro país en 1986 bajo su égida. Enrique presidió ni más ni menos que el Banco Interamericano de Desarrollo por alrededor de 18 años y vaya si allí dejó huella, fortaleciendo a la institución en todas sus dimensiones. Al igual que en su paso por la CEPAL, desplegó toda su energía en lo que más ha hecho en su vida, ayudar. En este caso, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida en todos los países de América Latina y el Caribe. Sus capacidades negociadoras y su ecuanimidad siempre estuvieron al servicio de los más necesitados de la región, particularmente en los momentos más críticos. Por casi una década fue secretario general iberoamericano, profundizando su carácter de tender puentes para el diálogo, siempre con el objetivo de facilitar acuerdos, mejorar políticas y lograr un mayor bienestar de las diversas poblaciones. La democracia que hoy gozamos y en la cual tantas generaciones han implicado sus vidas, tiene una deuda con su empeño. Su contribución generosa y permanente al país trascendió las divisas, los nombres y los partidos. En Uruguay su suerte han estado en el centro de sus desvelos, se hallare donde se hallare, al punto que si uno repasa los últimos 60 años, encontrará su figura en cada uno de los momentos relevantes de nuestro derrotero como país. Enrique sabe de memoria la historia de nuestras crisis y en cada una tuvo un rol clave. Fue consultado, asesoró, no importando el color político. Era su Uruguay el que lo llamaba, ese Uruguay al que él sentía que le debía desde aquel balde y aquella palita de playa todas las oportunidades que había tenido en su formación, no exenta de sacrificios personales y familiares. Hoy uno puede hablar con el contador Iglesias de sus conversaciones con líderes del mundo entero, líderes políticos y religiosos, monarcas y republicanos, pero siempre vuelve a aparecer el recuerdo agradecido de un pasado de mucho esfuerzo en el que su familia fue feliz en un país que adoptaron como suyo. Desearía en este punto tener una especial referencia al rol que Enrique Iglesias ha asignado a la cultura como agente de cambio y de desarrollo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Las artes, las letras, la educación y la cultura toda han atravesado su vida y han estado indisolublemente ligadas a cualquier concepción de futuro posible. Ese país de oportunidades al cual siempre vuelve en sus palabras, es el Uruguay modélico por el que ha hecho tanto, es el presente que tanto le debemos y es el horizonte aspiracional al que nos invita. En su obra se hace verdad el poeta que enseñara que de nada le sirven a un país sus tractores si no suenan los violines. En la actualidad, Enrique sigue teniendo desvelos que transforma en desafíos. En primer lugar, terminar el espacio cultural García Lorca, para que sea un ámbito que sume a la cultura en nuestro país. En segundo lugar, contribuir a que el Uruguay tenga estrategias integrales para atender la situación de los adultos mayores, un problema de toda la sociedad con el que aún tenemos una enorme deuda. Sin dudas, Enrique sigue siendo un visionario y está actuando de forma previsora, porque con sus jóvenes y joviales 90 años sabe que en algún momento va a llegar a esa etapa de su vida. Y en tercer lugar, con su capacidad permanente de leer lo que pasa en el mundo, reivindicando la institucionalidad política como un factor de estabilidad y bienestar, le preocupa la democracia,
en el contexto de una nueva constelación de poder en el mundo, con Estados Unidos y China como principales protagonistas. No solo en los aspectos comerciales o financieros, sino de valores civilizatorios. Al decir del propio Enrique, no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Así de impresionante es el proceso histórico que estamos viviendo. Y ve con enorme preocupación el debilitamiento de los partidos políticos en América Latina. Recuerdo haber hablado infinidad de veces con el general Seregni sobre la fundamental importancia de que en el centro del sistema político esté el sistema de partidos políticos. Esa es también la visión de Enrique, consternado porque visualiza un proceso de deterioro en esa dimensión en muchos países latinoamericanos y europeos, y para él eso constituye un riesgo para las democracias. Afortunadamente para el Uruguay tenemos un sistema de partidos que sigue siendo la columna vertebral del funcionamiento democrático. Sin embargo, vale la advertencia. Para que cuidemos las estructuras y las instituciones democráticas, al igual que el nivel de respeto en el intercambio político. Todos y todas en este recinto tenemos la obligación de honrar esa responsabilidad. Doctor honoris causa en múltiples universidades del mundo, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional y con el Premio Pablo Picasso por sus actividades a favor de la cultura y el desarrollo, reconocido como hijo predilecto de Asturias, al igual que con diversos órdenes en varios países latinoamericanos y europeos, Enrique Iglesias se autodefine hermosamente como un uruguayo nacido en Asturias. Este no es el primer homenaje a Enrique del que participo. En ocasión de la 53ª Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo que tuvo lugar en Montevideo en 2012, se realizó un evento internacional de reconocimiento a nuestro compatriota. Fue en el anfiteatro del Banco Central del Uruguay, que justamente en esa instancia pasó a llamarse Sala de Conferencias Enrique V. Iglesias. Fue un privilegio para mí descubrir, junto con el homenajeado, la placa que así lo testimonia. En esa ocasión, nuestro compañero Danilo Astori culminaba su alocución diciéndole: Enrique, a nivel internacional, sentimos orgullo de reconocernos como tus compatriotas. Suscribo totalmente esas palabras y me permito agregar humildemente, Enrique, a nivel personal siento orgullo de reconocerme como tu amigo. Enrique Valentín Iglesias García, muchas gracias por tu amor desinteresado por nuestra América Latina. Muchas gracias por tu amor profundo por nuestro Uruguay. Muchas gracias, señor. Esperemos haber podido manifestar de alguna manera el gran cariño que todo el pueblo uruguayo le profesa a través de los representantes de su pueblo. Muchas gracias, contador Enrique Iglesias.